Hola, hermano Javier. Estamos aquí nuevamente en un podcast de historias de fe con Lucas, hermano Javier y con Álvaro. Y el día de hoy, pues tenemos un tema apasionante, no apasionante para la gente en general, sino para usted, brother. Y es un poco, quizás la vida de San Agustín, la espiritualidad de San Agustín. Y simplemente queríamos hoy tener una conversación casual sobre lo que ha significado San Agustín en su vida y a ver Sí, a dónde nos guía el Espíritu Santo. sí, muchas gracias por la invitación, la verdad, siempre es un gusto compartir y con más razón compartir de algo que a mí personalmente me apasiona, que es San Agustín. brother, cuéntenos y a la audiencia, gracias por acompañarnos otra vez. Cuéntenos un poco primero sobre usted, quién es, de dónde viene, Ujú. su vocación, por qué es San Agustín en su vida, un poco general sobre usted. Bueno, pues yo soy el hermano Javier Castellanos, soy originario de México, cerca de Guadalajara, y ahorita mismo me encuentro en Bogotá, Colombia. Soy legionario de Cristo y trabajo en un colegio y luego con los adolescentes, con los jóvenes. Un poco de mi historia, la verdad, yo me siento como alguien que siempre ha estado llevado de la mano por Dios. Pues mi familia es muy católica y para nosotros la fe siempre fue algo muy natural. Entonces yo sentí el llamado al sacerdocio a los 12 años. Desde entonces pues he estado en este camino y si Dios quiere pronto me estaré ordenando sacerdote. Eh, Feliz de servir a Cristo, feliz de servir a los demás. Y, y un poco esto tiene que ver con mi amor a San Agustín, con mi amistad con él. Yo a los santos me los imagino como unos amigos en el cielo y la conexión con San Agustín un poco empezó al conocerlo a él, ¿no? A conocer vidas de santos, ver un poco su vida y sentirme identificado con muchas cosas. Y últimamente me ha llamado mucho la atención ese corazón de pastor que tiene y que pues yo le estoy pidiendo a Dios para mi sacerdocio y quisiera al menos tener un 10% de lo que tuvo él, ¿no? De ese corazón de pastor, porque es realmente lo que necesita la iglesia. Pastores que puedan acercar al pastor, con mayúscula que es Cristo. No sé si se acuerda quizás como el momento así puntual en el que usted dijo como, creo que me estoy volviendo más amigo de San Agustín. Si hubo alguna... Y también, ¿no? Pregunta en eso de más amigo de San Agustín, a los 12 años sentir su vocación es muy, pues lo tiene muy claro, ¿no? Uh -huh. ¿Fue así de claro como San Agustín en el patio de su casa o era diferente? Bueno, a mí Dios no me habló como a San Agustín en el patio de su casa y ciertamente hay muchas diferencias Okay. porque pues yo empecé a los 12 años y él pues se bautizó en torno a los 40 años, eh, pero yo siento que algo que compartimos los dos es ese deseo, esa búsqueda de Dios, incluso en las cosas que no parecen ser directamente Dios, ¿no? San Agustín, a pesar de su conversión tan tardía, él desde muy joven estuvo buscando la verdad. Y a mí personalmente, pues desde que tengo memoria, me ha encantado aprender. Incluso antes de entrar al colegio ya mi hermana me estaba enseñando a leer y escribir. Y ese gusto por aprender, luego conforme iba conociendo a San Agustín, como que lo compartía mucho. A él le encantaba aprender cosas, estudiar cosas. Él sabe de todo. Tiene más de 5.000 páginas de libros, de cosas que él ha escrito. Eh, y algún momento en concreto, recuerdo uno de manera muy especial en mi noviciado, que es la primera etapa ya de la formación hacia el sacerdocio y la vida religiosa. Y las únicas películas que veíamos de vez en cuando eran vidas de santos. Y recuerdo que nos pusieron esa película sobre San Agustín. Y viendo esa película, a mí me impactó mucho esa fuerza de su personalidad de San Agustín. Entonces, todo lo que hacía, lo hacía con mucha pasión, ¿no? Ponía toda su personalidad en lo que hacía, para bien o para mal.
pero en cuanto se encuentra con Dios, lo persigue con toda el alma. ¿No? Y yo justo en esa época del noviciado estaba viendo si le consagraba realmente toda mi vida a Dios. Y viendo el ejemplo de San Agustín dije, es que el seguimiento de Dios y de Cristo es o todo o nada. ¿No? Ese momento me marcó mucho y me inspiró bastante en mi propia entrega hacia Dios. Ok. ¿Y se acuerda cuando se leyó Confesiones por primera vez? ¿O... Sí, lo leí 2 años después de eso, ya en Ok. mi primer año como religioso. O sea, la película fue en el primer año como religioso. O sea, En ya las, estaba usted en el noviciado. era en el noviciado. ¿Ok? Digamos que técnicamente uno todavía no es religioso, aunque ya empieza a hacer la prueba de la vida Ah, ya religiosa. entiendo. Después de eso ya uno hace los votos religiosos, terminando el noviciado. Y ese primer año, uno de los primeros libros que tomé era Las Confesiones de San Agustín. Ok. Lo conectaba con una etapa de formación que son las humanidades. Entonces leíamos muchos autores clásicos, ¿no? Autores griegos, autores romanos. Y obviamente San Agustín, además de ser un gran santo, es un gran autor de la literatura latina. Entonces dije, bueno, ¿por qué no pruebo con él? Y además de llenarme de cultura, pues a ver si me lleno un poquito de su personalidad, de su santidad. Eh, Hubo partes difíciles en la lectura de ese libro. San Agustín muchas veces escribe por encima de nuestras cabezas, o sea, él tiene una mente que va más allá de lo que podemos, pero también otras muchas cosas que yo pensaba, es que si San Agustín viviera hoy en el siglo XXI, tendría tantas cosas que enseñarnos, ¿no? Ciertamente no había teléfonos, no había aviones, no había tecnología, pero ese corazón que él tenía, yo creo que podría hablar perfectamente al mundo de hoy. Ese corazón que dice usted que tenía San Agustín, que lo entregaba todo, que lo daba todo y que se podría aplicar al corazón del mundo de hoy, ¿cómo cómo lo ve usted? ¿Cómo en qué premisa de vida de San Agustín? Es decir, ¿cuál sería el postulado de la cabeza de este hombre? Tanto en ese tiempo como hoy día, ¿sí? ¿Cómo Ujú. aplicaría eso al hombre moderno? Yo creo que sobre todo en ese deseo que tenemos todos en el corazón de buscar algo que valga la pena. Okay. Yo siento que en el mundo de hoy a veces vivimos muy confundidos con muchas cosas, muchas distracciones y a veces nos podemos sentir perdidos. Yo personalmente me he sentido perdido en algunos momentos diciendo qué es lo que realmente vale la pena. Y San Agustín se hizo esa misma pregunta. Él eh, pues era muy conocido en el Imperio Romano, ¿no? Pues la cultura más importante de esa época. Él tenía pues conexiones con gente muy importante en el imperio, en Roma, en diversos lugares, en Milán, en la corte del emperador. Y a pesar de que lo tenía todo, él se daba cuenta de que todo lo que hacía a nivel material pues no valía la pena. Y estaba buscando, empezó a buscar en un lado, en otro, en la filosofía, en algunas religiones, y hasta que se da cuenta de que la verdad que él estaba buscando estaba solamente en Dios. ¿Y cómo veía usted eso en la lectura? Dice que leer Confesiones fue difícil porque lo llevaba a usted a cuestionarse qué valía la pena o porque no comprendía. Muchas veces no comprendía, más bien como su... O sea, notaba que él decía mucho más de lo que lo que yo captaba. Eh, y lo que me llevaba de esa lectura era que él estaba buscando constantemente, ¿no? Hay una frase muy famosa del libro de las Confesiones que inicia diciendo, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, y sigue el texto hermosísimo. Y en ese mismo texto, en una frase dice, y mira que yo estaba buscándote fuera y tú estabas dentro de mí, ¿no? Y yo me perdía en tantas cosas cuando en realidad tú me estabas siguiendo en el camino. Aquí estoy citando más o menos como es la idea, pero a lo largo de todas las páginas, no solo en esta, él transmitía que buscaba constantemente algo, ¿no? No se conformaba con la rutina diaria, con las cosas del día a día. Él buscaba algo que realmente le llenara el alma. Ok. Yo creo que, bueno, ya, perdón, tanta interrupción, pero yo creo que esa es una de las ideas
que hoy más nos cuesta a nosotros como jóvenes y en el mundo moderno, ¿no? Encontrar lo que vale la pena y siempre la búsqueda de algo, ¿no? Ahorita que, pues bueno, uno cuando está en la conversación del podcast dice cómo se irá a llamar este podcast, cómo le ponemos de título. Y creo que el título de la vida de San Agustín y de nosotros puede ser como el hombre en búsqueda de algo, ¿no? De Dios, de algo que valga la pena. Eh, ¿Cómo lo fue encontrando usted en ese camino en el noviciado? Porque también es un camino que madura, ¿no? Igual que el de San Ujú. Agustín. Seguramente San Agustín se convirtió ya a los 40 y pico, grande, pero como usted dice, siempre estuvo buscando a Dios. ¿Cómo se vio este proceso, digamos, en su interior durante el noviciado de cada vez dar un poquito, un paso más para dar un sí ya definitivo, Ujú. ¿no? Y si puede, bueno, no sé, amigo, tú quieras compartir también tu opinión sobre cómo se ve esto en nuestras vidas, cómo ese sí sostenido en el tiempo va construyendo algo Ujú. que termina siendo algo mayor, ¿no? Sí. Hace unos días estaba preparando una charla y una idea que me venía muy fuerte como para compartir con los jóvenes era que la santidad no es un estado, sino un proceso. Y eso es lo que, como que yo me identifico mucho también con San Agustín en mi propia vida. Desde ese momento fuerte en el noviciado, pues ya han pasado 13 años. eh, y uno cada vez se da más cuenta de que la conversión no es en un momento y ya, sino que es cuestión de todos los días, todos los días. Volver la mirada a Dios. A veces uno se da cuenta por la reflexión o algún momento pues, de introspección que tiene que cambiar algo. Otras veces se da cuenta de que Dios le está pidiendo algo, ¿no? Y puede ser algo grande o puede ser algo sencillo en el día a día, ¿no? Aprender a pensar en el otro, aprender a sacrificar unos minutos de tu tiempo para atender a alguien, eh, o quererle dedicar un momento más de oración a Dios. Pero ese buscar siempre algo más y no conformarse con que, bueno, ya estoy bautizado, no cometo pecados mortales o no he matado a nadie, sino que realmente Dios nos invita a más, nos invita a algo que realmente nos llene. Eh, y una vida en la que uno se acostumbre a la rutina diaria, la verdad es que pues no vale la pena vivirla. Eso es lo que yo creo que San Agustín nos enseña. Y recuerdo también un momento en el que sentí como mucha conexión con San Agustín. Eh, a mí algo que me movió mucho en mi camino vocacional pues ha sido pues esa amistad con Dios, ¿no? Esa cercanía con Dios. Eh, y al inicio era lo que más me motivaba, ¿no? Pues entregarle mi vida a Dios, dedicarme pues totalmente a Él. Y el tema de servir a los demás estaba ahí, pero no era como algo que me moviera, ¿no? Eh, y en esa época más o menos era cuando yo me estaba preparando para mi confirmación. Y tengo que confesar que el momento de la confirmación, esa fusión del Espíritu Santo realmente me cambió. Porque a partir de ese momento mi vocación no era, le voy a entregar mi vida solo a Dios en un sentido excluyente, sino mi entrega a Dios va a ser una entrega a los demás. Y conectándolo con San Agustín, cuando él se convirtió, a, también a raíz de su camino de conversión, pues él quería hacerse monje y vivir en el desierto. Él decía, pues yo le quiero entregar toda mi vida a Dios, Él me transformó, ya encontré lo que yo buscaba. Y en esa época los obispos eran escogidos por la misma gente, ¿no? Entonces, la gente en la ciudad, ahí cerca de donde él vivía, en el norte de África, lo llaman para ser obispo. Y él decía, no, es que yo quiero entregarle mi vida a Dios. Pero insistieron, insistieron, hasta que se dio cuenta de que su entrega a Dios era entregándose a los demás. Y gracias a ese acto de generosidad, esa segunda conversión, por así decirlo, pues tenemos a un santo que es doctor de la iglesia y que ha escrito tanto para enseñarnos a todos los bautizados de todos los tiempos. Sí, yo quería compartir, volviendo también un poco ahí a la pregunta anterior, sobre esa búsqueda. Y yo creo que yo quizás en algún momento no lo creía, pero uno siempre le decían como no, que en la vida espiritual uno siempre crece, ¿sí? Y como que
nadie, o sea, como que si uno se detiene o retrocede, como que está haciendo algo mal. Y yo quizás pensaba como de, bueno, tiene que haber un límite, ¿sí? Como que pues ya uno llega, no sé, como a, no sé, pensando en un deportista o alguien así profesional, no sé, Juegos Olímpicos o lo que sea, o Usain Bolt, así como en su corredera, pues hay un límite y ya, así como que no puede correr más allá de esto, ya no le dan las piernas, ya se desarrolló todo lo que podía y ya, hasta ahí. Yo pensaba que en la vida espiritual pasaba algo parecido, pero yo siento que claro, aquí nos encontramos ante Dios que es infinito y que ese Dios fue el que hizo pues, nuestros corazones y están diseñados para Él, ¿sí? Como que son unos corazones diseñados para lo infinito y sí pasa, ¿sí? Como que uno avanza y se acerca más a Dios, pero como que Dios como que sigue pidiendo aún más, pero no porque, no sé, sea un ser todopoderoso que exija más, sino porque quiere darte más, quiere amarte más y quiere que te dejes amar más por él. Entonces es como la forma en la que Dios como que va abriendo el corazón y diciéndote todavía puedes recibir más de mí, todavía puedes recibir más de mí. Y es infinito, ¿sí? Como yo me Ujú. imagino que solo en el cielo como que ya como que sentiremos esa plenitud y como que hoy ya no hay nada más, ¿sí? Ujú. Como, pero ahorita en la tierra y mientras uno va caminando hacia allá, como que, o sea, se va abriendo, abriendo, abriendo y llenando, llenando, llenando. Exactamente, como tú dices, y hay una frase muy famosa de San Agustín, también de las confesiones, en la que dice, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón nunca descansa hasta que descansa en ti. Y como tú dices, es un Dios infinito, entonces esa medida de nuestro corazón no se llena con nada en este mundo, sino con algo que sea infinito, que no termine. Y yo tengo ahí una duda y es cómo, que lo tengo en mi interior también ahorita, cómo lograr dejar de buscar, o como por lo menos estar más sereno, más tranquilo y tener una conciencia de, ya, pues Dios es el que me va a llenar. Creo que humanamente igual es difícil uno luchar con esa realidad que acá en la tierra uno está en búsqueda, pero como cómo serenar el corazón y decir, uff, ya, tranquilo, ¿sí? Que un poco de rescatando las dos frases que usted dice de San Agustín, tarde te amé, ¿sí? Y como que, como quien dice, cuando te amé ya lo entendí todo, ¿sí? Y por otro lado, mi corazón pues dejará de estar inquieto hasta que descanse en ti. ¿Cómo poder vivir eso en el día a día? ¿Sí? No sé cuáles sean sus visiones sobre eso. Y lo uno, a, a que a veces Dios te va pidiendo y a veces tú vas queriendo darle a Dios, ¿no? ¿Cómo lograr ese proceso que no va a llegar a un punto límite, como dice Álvaro, en que listo, ya corro a 100 kilómetros por hora, ya no puedo correr más, sino que pues pareciera a veces que es como un, no sé, es un sub y baja porque a veces uno aprende mucho en el proceso, pero pues cómo vivir eso, no sé, cómo lo ha sentido usted. Em, bueno, a mí me gustaría que ojalá San Agustín pudiera venir a contarnos, porque él también tuvo esa experiencia Uh -huh. y en su época hubo como un debate muy fuerte, una división muy fuerte en la iglesia con un grupo que se llamaban los donatistas. Y estos decían que la santidad tiene que ser todo por parte del esfuerzo humano, ¿no? Y entonces uno se tiene que esforzar y sobrepasar sus límites para poder llegar a Dios. Y San Agustín respondiéndoles les decía, no, es que todo es gracia. Obviamente uno tiene que poner el esfuerzo y dar de sí, pero nuestro esfuerzo es más una respuesta a lo que Dios nos da. Dios va primero y Dios nos da la gracia, Dios nos da la fuerza. Y todo lo que podamos darle es porque Él también ya nos lo ha dado antes. Entonces, al menos a mí personalmente me ayuda mucho verlo así, porque ciertamente si pensamos que no es solo nuestro esfuerzo, nos quedamos muy cortos, ¿no? Y hay que dejarle a Dios que nos sorprenda y que nos lleve a cosas que nos pueden maravillar. Mire que también escuchándolo como que se me venía al corazón también como esa idea de que claro, como que uno está acostumbrado a buscar por sus propios medios y es como a conseguir y como de, bueno, conseguí, me lleno con eso que conseguí, ¿no? Pero quizás como que la fórmula, por así decirlo, es a la inversa, es como dentro de mí que tengo que le está quitando espacio a Dios, ¿sí? Como que no es tanto de salir a buscar, sino
entrar a buscar, pero para quitar, como de, bueno, de pronto, no sé, estoy demasiado obsesionado con el dinero, el trabajo y pues ahí hay un hueco en mi corazón que está ocupando eso, que no deja que entre Dios. Entonces, quizás es más de eso, de renunciar, de vaciarse, de la sencillez, como, no sé, en estos días he estado como rezando un poco como sobre el vivir el presente, como disfrutar el presente y como el pasado pues ya pasó y ya no existe y el futuro pues no ha llegado y tampoco existe, ¿sí? Como que solamente existe el presente y Dios también solo existe en el presente. Es como Dios te ama hoy, no te ama mañana o te ama ayer, ¿sí? Como que te está amando es en este instante. Y pues, quizás también es eso como lo que Dios pide, como de ya va, quiero que veas lo que hoy estás recibiendo de mí, lo disfrutes y pues como en esa sencillez de, no sé, un atardecer, una buena conversación con un amigo, qué sé yo, una comida rica, lo que sea, como que, eh, como veme a Exactamente, mí ahí, ¿sí? Como que Dios también está ahí, como en cosas muy, sí. muy ordinarias. Ujú. Y muchas veces la mejor manera de amar a Dios es dejarse amar por Él, porque nosotros no tenemos nada que Él no tenga. Sí, Y más bien el mejor gesto de amor es dejarnos abrazar, ¿no? sí. Por Él, que es nuestro Padre y que nos quiere dar todo. Y a veces es lo más difícil, dejarse amar, ¿no? Me gusta esa idea que dice Álvaro también de, a veces no es salir en búsqueda de qué es lo que me llena, sino qué tengo dentro que me hace ir en búsqueda de lo que sea, ¿no? ¿Cómo vio que eso es un proceso también de purificación, ¿no? Sí. ¿Cómo vivió eso usted o lo ha vivido en su camino vocacional y cómo lo vivía San Agustín? ¿Qué encuentra usted ahí de luz, sí, en el camino espiritual, ¿no? Sí. Hay una frase que a mí me impactó mucho en mi propio camino espiritual. Esta no es de San Agustín. También la verdad sea dicha, hay muchas frases que se atribuyen a San Agustín y no Okay. son. Okay. Aquí hago paréntesis, dicen que cuando estás dando una charla católica y tienes una frase famosa y no sabes de quién es, di que es de San Agustín porque seguramente va a ser de él, ¿no? Okay. Pero esta no es de San Agustín. Y dice que el gran riesgo de un católico es perderse en las cosas de Dios y dejar de buscar al Dios de las cosas. Y ese riesgo lo tenemos todos, incluso los religiosos, los sacerdotes, ¿no? Dedicados a las cosas de Dios y pues que, no sé, que tienen que ser un ejemplo para los demás, pero muchas veces nos quedamos buscando las cosas de Dios y dejamos de buscar al Dios de las cosas. Eh, y en mi camino personal ha sido eso, una conversión continua, ¿no? Tal vez con cosas pequeñas, pero uno se va dando cuenta de que en el día a día se puede apegar a muchas cosas, incluso buenas, incluso santas, ¿no? Eh, Álvaro comentaba hace rato como la preocupación, ¿no? Por tantas cosas, por el dinero o por la familia o pues por el bienestar de los seres queridos, que es algo muy bueno y muy santo, pero el corazón se tiene que ir purificando para realmente colocarse totalmente en Dios. Y esa también fue un poco la experiencia de San Agustín, tal vez un poco más dramática, ¿no? Pues él incluso en algunos momentos iba directamente en contra de la fe, eh, eh, situaciones de pecado, eh, supersticiones, cualquier cosa, ¿no? Y se dio cuenta de que estaba buscando realmente las cosas que lo dejaban vacío, ¿no? Volviendo a esa idea, ¿no? Él intentaba llenarse de un vacío y lo llenaba con cosas que lo dejaban más vacío. Eh, y yo creo que eso también pues, nos puede ayudar a todos como un ejemplo de buscar a Dios en todas las cosas, ¿no? Y no perdernos a Dios por buscar las cosas. Okay. Sí, No, yo me da luz, estaba, qué chévere. yo estaba pensando también ahorita que lo decía el hermano Javier, que, claro, guardando las distancias, quizás nosotros pues como laicos, pero también dedicados a algo de Dios y como de, bueno, no, historias de fe, mer católico, pues que son al fin y al cabo apostolados o herramientas para
ayudar a la gente a fortalecer su fe, etcétera, etcétera, eh, que, que también puede pasar, ¿no sabes? Como que metidos en las cosas de Dios y como de, pues porque es de Dios esto y pues, está consagrado al Sagrado Corazón, etcétera, etcétera, pero al final entonces uno metido solo preocupado como de los números y da, estamos creciendo, no estamos creciendo, y se nos olvida Dios, ¿sabes? Como de... Sí, Sí. Y qué fácil es olvidarse de Dios en el día a día. total. Sí. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué hizo San Agustín para ser tan emblemático y como para romper en esa época? ¿Qué era lo que, sí? ¿Qué hizo como así innovador o diferente? Eh, O no innovador diferente, Ujú. sino porque rompió. Pues yo creo que por muchas cosas. Eh, a nivel personal, un poco lo que ya habíamos comentado, de que él tenía una mentalidad de todo o nada, ¿no? Entonces, él no se tomaba las cosas a medias. Y así era su manera de vivir. Y en el momento en el que se da cuenta que Dios le pide ser un pastor para los demás, cuando le piden ser obispo, él se entrega totalmente a buscar la salvación de esas personas. Y hasta el punto de que eh, cualquier oportunidad que tenía era acompañar a las personas de esta iglesia, de esta comunidad, ayudarles en lo que necesitaran, resolver sus preocupaciones. A nivel intelectual, obviamente es un referente de la cultura occidental, diría incluso mucho más que solo la iglesia, la cultura occidental se ha enriquecido mucho de su pensamiento, porque él realmente buscaba aportar algo y buscaba ofrecer lo que él mismo iba encontrando, ¿no? Cualquier respuesta que él iba encontrando, buscaba compartirla. Pero luego también él buscaba siempre el bien de las personas. Yo creo que también esa es una de sus grandes cualidades. Con todo lo que escribía, con la inteligencia que él tenía, no era solo una cuestión intelectual, no era ideas abstractas y ya, sino él pensaba en personas concretas con problemas concretos. Uno de sus libros más famosos es el de La ciudad de Dios, ¿no? Y es un libro grueso, son como 1200 páginas, algunas partes son densas para entender a nivel filosófico, pero él simplemente quería resolver una preocupación de la gente, y era, ¿dónde está Dios en toda la situación que estamos viviendo? Porque el imperio romano se estaba destruyendo, y la gente decía, ¿Dios no prometió cuidarnos? ¿No, Dios no nos está protegiendo? Y él se sentó a reflexionar sobre esa pregunta, que era una pregunta real de la gente, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de nuestro sufrimiento? Y así es como escribe La ciudad de Dios. En todo lo que hacía, él tenía en mente ayudar a los demás y compartir la misma experiencia que él había vivido. ¿Cómo veríamos eso en un santo contemporáneo? Como, porque siento que hay muchas similitudes, ¿no? En Sí. tal vez la desesperanza, en lo que está mencionando del Imperio Romano. ¿Cómo sería eso hoy? ¿Y qué virtud ve usted que podríamos vivir hoy nosotros en cualquier estado de vida, no solamente siendo joven o empresario o religioso o profesor o educador? Y yo creo que podríamos vivirlo también como lo vivió San Agustín, antes de ser como el famoso San Agustín. Él era un sencillo Agustín que tenía un grupo de amigos. Y uno de sus amigos, de hecho, se bautizó con él. Gracias a esa interacción, ese compartir como amigos, lo que San Agustín iba viviendo. Yo creo que todos los bautizados estamos llamados a ser luz, a ser apóstoles. No necesariamente todos tenemos que ser personas famosas que salgan en las noticias, pero ya el hecho de compartir lo que vivimos con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, ya es apostolado. Y hoy en día, curiosamente, en la cultura de más conexión, a nivel de tecnología, a nivel de comunicaciones, hay tanta gente que se siente tan sola. Y a veces el hecho de acercarse al otro y escucharlo, intentar caminar con él lo que él está viviendo, es una gran evangelización.
Así que yo creo que en el día a día, con cosas tan sencillas como una amistad auténtica y el hecho de compartir lo que yo vivo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, compartirlo a los demás, ya estamos viviendo un pequeño San Agustín Mm, en el del siglo XXI. chévere. Yo, a ver, yo creo que estaba pensando ahorita también como la importancia también de la pureza de intención, eh, como que el plan de San Agustín no era ser famoso, ¿sí? Como de quiero que me reconozcan como una figura importante, que quizás post conversión, pues como Sí, eh, simplemente fue como me di cuenta que hay un Dios, que hay un Jesucristo que dio la vida por mí y me convierto, empiezo como a aprender a dejarme amar por Él y ahora lo que quiero es servirle, ¿sí? Eh, y como que de ahí brota todo lo demás y termina siendo, sí, un gran pensador, un gran filósofo, sí, un gran santo. Pero por eso, por buscar con una pureza de corazón el plan de Dios en su vida y bueno, qué es lo que me está pidiendo. Sí, incluso ni siquiera quería ser obispo, pues sí, como que por exacto. aclamación popular. Hay una frase que dice el Papa Francisco y es que la santidad empieza cuando uno reconoce el rostro que tiene enfrente. Y así vivió también otro santo, que es San Juan Bosco. Él tampoco tenía intenciones de hacer algo tan grande, de ser tan famoso como lo conocemos ahora, sino que él era un sacerdote sencillo en la ciudad de Turín. Y el camino que él tenía que recorrer todos los días, de su casa al trabajo, estaba lleno de niños de la calle. Y él pensó un día, tengo que hacer algo por esos niños. Y en ese momento él empieza a buscar darles educación, buscar recibirlos en algún lugar para que no vivieran en la calle. Y así comenzó su obra, ¿no? Con algo muy sencillo. Y yo creo que también para nosotros esa pureza de intención es, más que pensar en hacer cosas grandes, hacerse famoso, es de las personas que me rodean a quien puedo ayudar. Sí, yo creo que uniendo eso a nuestra realidad que lo hemos intentado tocar a lo largo de la conversación, cómo bajar eso al ordinario, ¿no? Y repitiendo la idea, cómo logramos bajar esa vida espiritual, esa santidad, a algo que podamos vivir en el día a día sin mucha presión, ¿no? Que a la larga es lo que hacían los santos, es la misma idea que decía Álvaro de vivir en el presente, en lo sencillo, cómo Dios nos habla en nuestra realidad, ahí quiere que nos desarrollemos, ahí quiere que nos desenvolvamos, ahí quiere que respondamos a nuestra misión, a nuestra vocación. O sea, Dios nos tiene inmersos en un lugar, contexto, espacio, tiempo al cual debemos responder. Y los santos siempre son superhéroes que nos cuesta aterrizar a eso. Pensando en Don Bosco, viendo el ejemplo de Carlo Acuti, Acuti o Acutis, Acutis. Acutis, eh, que estoy seguro también que a Carlos le pasaba lo mismo que a Don Bosco, ¿no? Lo mismo que a San Agustín, o todo o nada, en lo sencillo, a la persona, en el principio no soñaban con, o pues Carlos no soñaba con ser ahorita este gran beato santo, ya fue proclamado santo, Casi santo. ya casi Ya santo, casi. que está haciendo, ¿no? Eh, y cómo vivir eso en lo ordinario, nosotros. Ujú. Eh, ¿Cómo bajar eso? ¿Cómo bajar las ideas de San Agustín al corazón? Que creo que fue lo que usted vivió en ese momento que se encontró con él, Sí, pues en la lectura. sí, sí. No soy tan viejo como para haber conocido a San Agustín en persona. Eh, yo creo que algo que puede ayudar mucho es preguntarse todos los días cómo he amado hoy, Sí. tanto a Dios como a los demás, ¿no? Y a veces es una cosa al día, algo que me haga salir de mí mismo, ¿no? Algo que me haga superarme un poquito más para buscar servir mejor a Dios, para ayudar a alguien que me acompaña en el trabajo, en la familia. Y algo muy sencillo que podemos hacer al final del día es preguntarnos eso. ¿Qué cosa hice hoy por los demás? ¿En qué momento salí de mí mismo? Y así uno se da cuenta de que con pasos pequeños cada día crece en la santidad. ¿Cómo vivía San Agustín el examen de conciencia? ¿Sabe?
Ni idea. Pues no sé cómo lo viviría en el día a día, pero yo creo que haría muy buenos exámenes de conciencia, pues, porque escribió un libro entero que se llama Las Confesiones, que es todo su examen de conciencia de la vida. Y es muy bonito cómo inicia ese libro, porque dice, grande eres, Señor, y has hecho maravillas, y continúa luego el libro, ¿no? Yo me imagino a él haciendo su examen de conciencia diario, preguntándole a Dios, ¿cómo te has manifestado hoy? ¿No? ¿Cuál es la bondad que me has transmitido hoy? Y así el examen de conciencia, más que repasar como mis culpas o mis errores, es ver cómo me ha amado Dios y cómo me he dejado amar. Al menos así me lo imagino yo a San Agustín. ¿Cómo me ha amado Dios y cómo me he dejado amar? Sí. En el día. Sí, en el día, en las cosas del día. Que eso está potente. Sí, y como alguna vez me recomendó un director espiritual, como deja de enfocarte eso, como en ver solo como tus fallos, porque yo siento que esos son muy fáciles de identificar, ¿no? Sí. Como que uno ya sabe que se equivocó, así como que si no se da cuenta uno, el otro se lo hace ver. También. Pero enfócate en lo que quisieras agradecerle a Dios, como de lo que Él ha hecho en tu día. Sí. Como agradece, y entonces me decía como escoge, no sé, una cosa al día, 3, sencillas, que puede ser desde que, no sé, hoy me levanté y salió agua caliente Sí. en la casa, o sí, como o que cosas más profundas, o de conversaciones, o encuentros con gente, pero sí. Sí, Sí. no sé si le pasa a usted, brother, en su vida religiosa, tienen mucho como, digamos, la liturgia de las horas, ¿no? Bueno, Sí. usted como hermano próximo diácono todavía no hace la liturgia de las Hasta horas. ser diácono, uno reza la liturgia de las horas completas. Como religioso rezamos solo unas partes. Ah, ok. Sí. Bueno, no sé cómo lo viva usted, pero creo que uno a veces se mete en su día a día de deberes de oración, por así decirlo, como que puede que llega un punto en que me dice, oiga, las oraciones de la mañana, check, saludé a Dios, tuve mi espacio, mi meditación, lo que sea, fue a misa. Después, no El sé, rosario. el rosario, o sí, la comunión, pero como que no está pensando en Dios mismo, ¿sí? No está con Dios mismo, Sí. sino como que ya se volvió parte de su día a día, de su realidad, de sus hábitos, tal vez, pero no se está dejando tocar por Dios. Y digo esto porque me ha pasado en momentos en los que estoy así como que digo, hoy cumplí con todo, ¿sí? Y llego a hacer un examen de conciencia y me doy cuenta que Dios me amó en un momento que Sí. ni era de Dios propiamente, ¿no? No eran Sí. las cosas de Dios, como usted lo estaba diciendo Sí. previamente, sino era más el Dios de las cosas encargándose de mi corazón en ese momento. Sí. Sí, no sé por qué introduzco este punto, pero creo que es algo muy importante a rescatar en la cotidianidad, en el hombre de hoy que, como usted decía, está tan desconectado, incluso con tanta conexión, pero que no alcanza uno a conectar con uno mismo, ¿no? Sí. 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 O Sí. sea, Y bueno, me comentabas un poquito sobre mi vida religiosa, pero también yo creo que, pues en la vida matrimonial, no sé qué opines, yo el otro día, ayudando a una pareja con algunas dificultades matrimoniales, el consejo que les daba era que no pase un solo día en el que se miren a los ojos. Porque a veces, como tú dices, nos perdemos como entre los deberes, en las cosas del día a día, y uno puede vivir con su pareja todos los días y que pase mucho tiempo sin realmente mirarla a los ojos, ¿no? No sé qué opines. A mí me llamaba mucho la atención sobre ese tema de la cotidianidad, ¿no? De no acostumbrarnos a los dones de cada día. sí, como dicen, como cuando uno tiene muchas cosas en la vida que se acostumbra y en Colombia, no sé en México si se entiende esta expresión, pero se dice, o en Venezuela, pero se dice, no, es que ya se volvió paisaje, ¿sí? Mm. Como ya estoy Sí. tan acostumbrado a eso que se volvió que siempre está ahí. Ujú. Y creo que sí, que hay que buscar hacer esa conexión Sí, en el día a día, en la cotidianidad con Dios mismo. sí, creo que nos pasa mucho con Dios, que a veces se vuelve paisaje y no nos Sí. damos cuenta de que Él está incluso ahora mismo, en el Mm. presente, viviendo con nosotros. Ya para cerrar, brother,
no sé, pues, si usted puede ver esto en la vida de San Agustín, pero cómo lo vivió él, siendo que toda la vida lo buscó, que seguramente fue parte del paisaje, y cuál es ese momento en que él abre los ojos y dice, aquí está, o por qué, qué le hizo clic en su corazón. Algo así como Ujú. usted comentaba con lo de la confirmación que le hizo clic, no, es sí, como Sí. que cómo lo vivió él, ¿eh? Me viene a la mente otro momento importante en su vida. Él ya estaba pensando en convertirse, en bautizarse, pero había ciertos hábitos de vida que él no podía superar, ¿no? Hábitos negativos. Y estaba esforzándose, esforzándose, pues para poder realmente cambiar su vida y no podía. Y en ese momento él siente una voz dentro de sí que le dice, ¿por qué intentas sostenerte con tus propias fuerzas y no en mí? Y yo creo que muchas veces nos puede pasar, que intentamos cargar con todo en nuestras propias vidas y se nos olvida que Dios está a un lado con la fuerza para sostenernos. Yo creo que San Agustín viviría un poco de esa manera en el día de hoy. Y no sé si es frase de San Agustín o no, pero me recuerda como al pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. No sé si es de San Agustín o La no, pero... verdad no sé, porque yo al menos la leí de otro santo, pero no sé si él la tomó de San Agustín, pero podría ser perfectamente de él. Sí, pero va por ahí, como de, pues en verdad, es pedirle a Dios lo que necesito para, ¿sí? Como no creer que yo tengo que usar mis fuerzas y poner todo mi esfuerzo para, sino como que, bueno, Dios me lo da y esto que recibo de Dios, pues como que se lo devuelvo. Sí, y dejar a Dios ser Dios. Mm, sí, Amén. amén. Pues gracias, ha sido No, una usted, conversación muy buena sobre a este gran usted, santo bro. y ojalá todos nosotros también lleguemos a ser santos. Amén. Terminamos De con una oración. una. Muy bien. ¿Quién? ¿Hermano? ¿Usted o yo? O los tres, cada quien Espontáneo. una cosa. Bueno, va. Si quiere usted primero, brother, y lo Bueno, seguimos. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por el ejemplo de tantas personas que pones en nuestro camino y especialmente de los santos. Ayúdanos a estar atentos a tu voz siempre, dejarnos amar por ti y también ser luz para los demás. Jesús, gracias por este momento y te pido que nos ayudes a ser sencillos, a recordar que la santidad no se trata de hacer grandes cosas, sino de dejarte a ti amarnos a tu manera, dejarte a ti como que lluevas gracias en nuestros corazones y, y danos pues lo que quieres pedirnos para poder ser cada día un poquito más santos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, brother. Muchas Ahora sí. gracias. Por Ahora fin, sí. después de Vamos. 500 intentos.